Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en la picada de periodistas, viernes a la noche, en este día feriado, en este fin de semana largo, pero estamos aquí haciendo el programa porque ha sido una semana muy movida en términos políticos y lo va a ser todavía más la próxima semana, donde hay varios temas que están pendientes en la agenda política y en la agenda económica. En un rato vamos a estar hablando con 4 colegas, 2 o 3 temas fundamentales. Cristina está obsesionada por la herencia. Ya ha empezado a hablar, uno toma los últimos 5 discursos y por lo menos en 3 de ellos ha hablado de lo que le va a dejar al próximo presidente. Y está obsesionada por la idea de que le va a dejar un país mejor en términos económicos del que recibió el kirchnerismo. ¿Por qué la presidenta ha empezado a hablar tanto de su herencia y de alguna manera empieza a hablar de la sucesión, aunque no está claro cuál va a ser el candidato del oficialismo? ¿Por qué Cristina está obsesionada por ese tema hoy? ¿No se está preocupando demasiado por que de alguna manera le reconozcan el pasado, los últimos años, y ya está pensando en el futuro y no se ocupa del presente? Hoy la presidenta está más preocupada por lo que está sucediendo en la economía, alta inflación con recesión, o ¿cree la presidenta que con el dólar clavado en 8, la corrida cambiaria se estabilizó, la economía volvió a un régimen de estabilidad y ya no hay nada más que hacer por los próximos 16 y 18 meses? Y en todo caso, la mayor preocupación de la presidenta es hoy política, es la interna del peronismo, es plantarle todo el tiempo candidatos a Scioli para que no crea Scioli que va corriendo solito rumbo a la candidatura presidencial del Frente para la Victoria. De hecho, ese es otro de los datos políticos de esta semana. Daniel Scioli confirmando, ratificando y recontra asegurando de que él es el candidato fijo puesto, con reunión con gobernadores, con intendentes, con legisladores, para el 2015 del espacio del oficialismo. Bueno, un ratito vamos a hablar de ese tema. O la presidenta está más preocupada por Tinelli, que le ha hecho esta semana guiños evidentes a Scioli, a Massa, y le ha dado con todo al gobierno en la figura del jefe de gabinete Jorge Capitanich, y ha ninguneado a UNEN. Esa es la mayor preocupación de la presidenta, lo que escriban por estas horas los medios o lo que diga Tinelli en Showmatch, básicamente para ordenar la situación política, o la presidenta debiera ocuparse de la situación económica, de lo que pasa en la realidad, del presente, ya ni del pasado, de lo que hizo bien o lo que hizo mal en los últimos años, ni siquiera del futuro, de qué va a pasar después de diciembre del 2015, sino la transición. ¿O alguien cree que esto se conduce solo en esta transición política? Y vamos a hablar en un ratito también de qué está pasando con el sindicalismo, porque hay quienes dicen que la situación económica más o menos desde el punto de vista financiero está ordenada, que hay un reloj de arena cayendo por la inflación y la recesión, y que mientras el gobierno no resuelva la inflación le va a costar mucho más salir de la recesión, y en todo caso también en algún momento le va a costar sostener la estabilidad cambiaria, a menos que entre nuevamente en el atraso cambiario que golpeaba fuertemente a la industria y las economías regionales del año pasado, y que en este caso amenaza los puestos de trabajo. Pero el tema de fondo por estas horas también es, bueno, ¿qué pasa con cuestiones elementales? Es decir, ¿qué va a hacer la presidenta con su agenda de reformas o la agenda de corregir los errores de los últimos tiempos? ¿Qué pasa con los recortes de subsidios? ¿Qué pasa con las tarifas? ¿Qué pasa con las ganancias extraordinarias de los bancos y las altas tasas de interés? ¿Hay forma de cortar con eso y volver a un esquema de economía productiva, como era esta economía durante buena parte de la última década? Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar en un ratito. Pero, les decía, en este contexto, Moyano con todo, desafiando al gobierno a una guerra total esta semana, y Cristina levantando el guante, pero con la sospecha de que no está solo Moyano en la vereda del frente del sindicalismo desafiando a la presidenta con una marcha en Plaza de Mayo, con nuevos paros y demás, sino que también hay sindicalistas en el universo oficialista que también están reclamando más o menos lo mismo que Moyano, pero por otros medios. Y ahí está el interrogante. ¿Cristina va a dar respuesta a partir de la semana próxima, por ejemplo, a la suba del piso del mínimo de ganancias? ¿Va a dar respuesta a alguna actualización
de las asignaciones familiares o de la asignación universal por hijo? ¿Va a dar algún tipo de respuesta, algún plus a los jubilados antes del aumento previsto en la movilidad previsional en septiembre próximo? Bueno, hay quienes empiezan a fijarle esa agenda a la presidenta, no solamente, insisto, desde Moyano o la CGT de Moyano, Barrio Nuevo, desde el sindicalismo opositor, sino también desde las propias filas del oficialismo. Antonio Caló, Hugo Yasky, que vienen diciendo en privado y en público que la presidenta tiene 15 días. Antes de 15 días se viene con estas medidas, por lo menos la suba de asignaciones familiares, asignación por hijo y la suba del piso de ganancias. Mirá lo que decía esta semana, este replay de Cristina, hablando básicamente de los trabajadores y por qué deben cuidar más que nada los puestos de trabajo en esta coyuntura. Que cuando los trabajadores están bien, deben tender a tener comportamientos y conductas y demandas que permitan sostener y darle sustentabilidad a este presente. Porque muchas veces, y con reclamos justos y con derechos legítimos, muchas veces terminamos provocando por diferentes situaciones cosas que no queremos. Deben tender a tener comportamientos y conductas y demandas que permitan sostener y darle sustentabilidad a este presente. Bien, ahí está Cristina, hablando del empleo y de las demandas sindicales que en todo caso, Cristina, deben de alguna manera apaciguarse para proteger los puestos de trabajo antes que el reclamo salarial. Ya estamos en esta noche de picada de viernes con periodistas, con Edi Zunino, director de la revista Noticias. Gracias por venir, Edi. ¿Me trajiste algún ejemplar de tu libro, de la reedición del libro? No lo traje, lo estamos presentando el domingo en la feria. Vamos a ver si hallamos por ahí algún ejemplar del último libro que habla un poquito de todo lo que pasa en la trastienda del peronismo, ¿no? Del periodismo. Un poquito, 650 páginas. Exactamente, hiciste una reedición. Un poquito bastante. Una reedición ampliada muy interesante, de todo lo que pasa en la trastienda del periodismo. En un rato vamos a hablar de eso. Está también Claudio Suchovicki, analista financiero, periodista especializado también en finanzas. Rodrigo Conti, director periodístico de los medios del Grupo Crónica. Gracias por venir, Rodrigo. Gracias a vos. Y Ignacio Fidanza, Nacho Fidanza, que es el director del portal lapoliticaonline.com, un portal muy consultado en los ámbitos y en los medios políticos. A ver, ¿qué se está discutiendo por estas horas? Cristina hoy está más preocupada por Tinelli, la interna del peronismo y de alguna manera una guerra que se viene en la batalla final con el Grupo Clarín, o por lo que está pasando en la economía y su legado para el próximo presidente. Todo influye hacia lo mismo, me parece, Maxi, pero creo que lo que está preocupada la presidenta es básicamente por cómo va a ser la transición, el final de la transición y hacia dónde. Acá se ha conversado mucho, el otro día lo discutía con Jorge Lanata, él plantea en su último libro el tema de que esta es la última experiencia de la generación de los 70, del 70. Yo le decía que para mí esta ha sido, desde el punto de vista de la construcción de un dispositivo de poder, la continuidad y el intento por mejorar la experiencia de los 90, desde el punto de vista del ejercicio del poder por parte del peronismo. Me parece que a la presidenta lo que le preocupa es básicamente no terminar como Menem, o sea, sin tropa propia fuera del poder y camino a tribunales de alguna manera. Y creo que todas las medidas y todos los armados y todas las propuestas están yendo hacia eso. Me parece que el mensaje hacia los trabajadores es claro. Curiosamente fue Sergio Massa el primero que dijo en diciembre del año pasado, no es momento de aumentos salariales, es momento de defensa de las fuentes de trabajo. Por aquel momento, cuando todavía se negaba la importancia de la inflación en la economía argentina, se acusaba de esas cosas a Massa, de promover una discusión inexacta. Lo que está reconociendo la presidenta es que si entramos en una corrida loca por la distribución del ingreso, eso va a complicar las condiciones de la economía, que hoy no están bien, que están con una salida difusa y difícil de prever,
pero que tiene que ver desde el punto de vista de la construcción política que está haciendo el kirchnerismo, cómo se transita este año, va a definir a dónde ir y cuáles van a ser las opciones, por las creo que tienen varias, y no me quiero llevar más en esto, pero creo que tienen varias, básicamente 3, pero lo seguimos conversando. Creo que Scioli es el candidato para ganar y quedar afuera. Creo que hay la búsqueda de un candidato testimonial propio del kirchnerismo para perder con Macri y tratar de volver en el siguiente turno. Rodrigo, ¿cuál es para vos en este momento la preocupación de la presidenta? Porque habla bastante de la economía, pero en realidad se han quedado, ahora vamos a hablar con Sucho Vicky, pero de alguna manera el gobierno se ha quedado en una situación de lo que los economistas llamamos de empantanamiento, es decir, logró frenar la corrida cambiaria con la receta clásica, era la de manual, subís la tasa de interés, devaluás y dejás todo congelado. Sí, y la economía está asfixiada en eso. Vos, para que la economía se reactive, tenés que bajar la tasa de interés para reactivar el crédito y la inversión, pero hoy no lo podés hacer porque si bajás la tasa de interés se te va a inflación, los pesos que estás emitiendo, o se te va el dólar y tenés presiones de nuevo cambiarias. Y mientras tanto tenés el cepo que no lo puedes abrir mientras vos no bajes la tasa de interés con una vuelta hacia los pesos, hacia la especificación. Es decir, la economía está ahí, como una especie con chaleco de fuerza, y por eso lo que estamos viendo del estancamiento, caída de la producción industrial, que no solamente tiene que ver con Brasil, se derrumbaron los patentamientos que se hacen acá en Argentina, no tiene nada que ver con Brasil. Brasil es una parte, la otra es patentamiento. Lo que pasa con el consumo, lo que pasa con la construcción. Ahora, ¿la presidenta está preocupada por seguir esa agenda de reencauzar la economía o está conmocionada por Tinelli pintado la cara esta semana en Canal 13 o la interna del peronismo que ve que están todos operando en el más alto nivel? Me parece que hay varios aspectos para analizar en este sentido. En términos económicos, lo que vos planteabas, creo que efectivamente el gobierno ha dado algunos pasos, pero no lo suficientes como para terminar de solucionar los problemas de fondo. Sigue habiendo un nivel de emisión monetaria todavía elevado, sigue habiendo un gasto del Estado realmente importante y sigue financiándose con emisión. Me parece que quizá ese es uno de los grandes motivos por los cuales hoy estamos en esta situación y eso todavía no se ha solucionado. Se ha solucionado, digamos, la cuestión monetaria, esto que vos decís, la corrida. El tema de la corrida, pero no la cuestión financiera que hace a lo macroeconómico. Eso en términos económicos me parece que habrá que esperar muchas más reuniones como las que hubo esta semana entre Axel Kicillof y autoridades de la Unión Industrial Argentina para ver cuál es el camino. Me parece que haya conversación es un buen síntoma, que haya diálogo es un buen síntoma, que efectivamente el gobierno, a través de sus ministerios, en este caso el ministro de Economía, convoque a los empresarios como actores claves de esta historia para buscar soluciones, es un paso. Respecto de la transición, y ya metiéndome más en lo político, creo que efectivamente la presidenta piensa, por un lado, como decía Eddie, en cómo va a ser el proceso de continuidad, pero además también me parece, y me permito creer, en que hay, digamos, signos de madurez democrática y se entiende, el gobierno, especialmente Cristina, me parece, ha empezado a asumir efectivamente que está caminando hacia el fin de su mandato y que debe pensar en el después. No en el después solo de ella como una presidenta, ya no en ejercicio, sino también a partir de la política argentina. Por eso ve con especial atención la interna del peronismo. Hoy, en términos del peronismo, está Scioli, Uribarri, el propio Sergio Massa, pensando más en cómo llegar que en lo estratégico. Están todos hoy pensando en la táctica de cómo llegamos con los votos y están aglutinando voluntades, tanto es así que yo creo que quienes son más que armadores de estos equipos deben estar realmente preocupados, porque veo que a veces ese afán electoralista de acaudalar voluntades y después, bueno, ¿cómo hay que gobernar con eso? Me parece que esos son los principales focos de atención y por supuesto la presidenta nunca deja de prestar atención a lo que pasa con los medios de comunicación. A ver, Sucho, vos coincidís con que estamos en un periodo de impasse en la economía. Es decir, estos son los mejores meses posibles. Están lloviendo los dólares de la soja y estamos en una situación donde el gobierno puede mantener planchado el dólar, pero hoy el problema no es el dólar.
justamente, si no es la economía real, de la cual viene hablando Cristina, viene hablando Caló, Moyano, es decir, están todos preocupados por la economía real, ahora nadie está preocupado por el dólar a 8 o a 10. Es más, si le preguntás a los gremialistas, vienen y te dicen, no me importa que el dólar esté a 8 o a 10, decime cómo vuelve a crecer la economía, cómo se reactiva el empleo. Sin duda que sí, y creo y espero equivocarme, se sobreestimó la expectativa que puede generar en el mercado el cambio, la expectativa de cambio, que pueda venir mucha plata por eso. Perdón por el ejemplo que voy a dar, sobre todo a los televidentes. Adelante. Es como que si alguien le agarra un paro cardíaco, esto para mí es la descripción. Vienen con el desfibrilador, lo hacen reaccionar y toda la familia festeja de que el paciente sobrevive, que el corazón late. Pero los problemas que hicieron que el corazón deje de latir todavía no se solucionaron. Ahora tenés que hablar con el paciente, che, vas a tener que ajustar tu vida. A partir de ahora vas a tener que comer distinto, vas a tener que caminar más, hacer deporte. Yo creo que tengo miedo de que hayan subestimado qué fue lo que provocó que dejó de latir el corazón y que se estén calmando y empiecen a gastar de nuevo o empiecen a relajarse en algo que está bastante complicado. Con las reservas que hay en el central, vos lo explicaste perfecto. Si hay muchos pesos circulando, 2 años atrás, 1 año atrás, con las reservas que tenías, era difícil que te manejen la agenda. Hoy, con los dólares líquidos realmente que tenés, ya no sé si controlás cualquier estampida. Entonces, va a ser difícil liberar esa tasa de interés. Y mientras sea así, el verdadero costo es el social, que es esa sensación que tenemos todos, ya no solo del valor del salario, sino de perder directamente salario o empleo, que es claramente social. Ahora, es una situación que la verdad que hoy se ve en toda su dimensión, pero esta economía en los últimos 3 años, 2012, 2013 y este año 2014, ya viene una situación de estancamiento. Pero tenías ahorros. Con empleo estancado y con el año pasado, según el INDEC, se creció 3%, poner que haya sido 2,5%, es decir, es nada, cuando el 2012 habías crecido 0. El INDEC dijo, el 2012 creo que dijo 1,8, pero bueno, fue 0,5. El INDEC truchó esa cifra también. Es decir, venís ya 3 años donde las tasas chinas, nos olvidamos, quedaron allá en el pasado. Y con alta inflación, con una inflación creciente. Pero Máximo, vos lo podías llevar porque tenías ahorros. Es como cualquier familia. Si me quedé sin laburo y me dio una buena indemnización y tengo al principio, quizás no lo note. Pero cuando empiezo a contar que ya me queda menos, ahí es donde te agarra la ansiedad. Hace 1 año tenían mucho más ahorro, tenían cajas, era muy importante la función del Banco Central, del ANSES y de cada uno de los organismos. Hoy perdieron peso con respecto a la cantidad de emisión monetaria, ya los pesos los tiene, están distribuidos en la cantidad de gente. Por eso insisto que no se pueden relajar, porque no está simple la cosa. ¿Sí? Ahora, Cristina no está apostando, pues eso yo lo veo con funcionarios del equipo económico, más o menos a lo mismo que apuestan Scioli, Massa, Macri. ¿A qué está apostando todo? A que acá, con el cambio de mandato político, haya un cambio de clima financiero y que los dólares lluevan sobre Argentina, los dólares financieros que no ingresaban en los últimos años. Entonces, vos hablas con los equipos de Massa, con los de Scioli, con los de Macri o con los de una y todos te dicen lo mismo. Nada, acá los dólares, cuando cambie el gobierno, llueven sobre la Argentina y no importa, refinanciamos toda la deuda porque ya no podemos pagar más deuda con reserva del Banco Central, se agotó esa posibilidad. Hoy todos los dólares valen, o si no, respaldar los pesos. Ahora, todos dicen lo mismo. Ahora, yo creo que también el equipo económico de Kicillof está con la misma idea, pero con una idea diciendo, préstenme en la transición, total, cualquier bono que yo emita a 3 o 4 años lo paga el próximo. Si ustedes confían en los que vienen, préstenme a mí y le damos una mano desde ahora. Por eso te decía, se está sobreestimando la expectativa de cambio y los mercados para mí se adelantaron mucho, los ves en el precio de los bonos, de las acciones y demás, todos compraron ese discurso. Ahora, pero si todos compramos ese discurso, hay que llegar, el barco tiene que llegar. Eso, nada, es un semáforo, a ver si no se sobreadelantaron a ese proceso. Nacho Fidanza, ¿cómo estás viendo la situación? Sí, yo creo que respecto a qué es lo que tiene Cristina en la cabeza o qué quiere además, creo que el primer dato es que las opciones que tiene hoy son mucho más limitadas que 2 años atrás porque tiene mucho menos poder. Entonces un poco hay que ver el horizonte temporal más cercano. Yo creo que una preocupación que hay es el último trimestre, por lo que vos explicaste en términos económicos, ¿no? Si va a haber un ajuste o no de nuevo a nivel de evaluación o no sé qué va a ocurrir en el último trimestre. Se junta también en el último trimestre, luego del Mundial, el tema judicial. En Comodoro Pi hay muchos cambios. La manera de reciclarse de los jueces es avanzar contra funcionarios, vos lo sabés, ha pasado siempre, al final de cada ciclo político. Ya empezó, pero luego del Mundial se va a acelerar este proceso.
Y después tenés la sucesión en el peronismo, que también en el último trimestre va a empezar a definirse el trazo grueso. Dos cuestiones. ¿Va a haber un candidato kirchnerista, sí o no? Hoy hay un análisis que dice que tener un candidato propio es hacerle un gran favor a Scioli. Un gran favor. Porque engrosar la interna. La interna y para que Scioli lo desglose, para que Scioli le gane 80-20, 70-30, lo agrandás mucho a Scioli. Entonces, si vos ves las señales de la Cámpora y demás de los sectores más duros, hoy son de conciliación y abrir la puerta para un acuerdo con Scioli, ¿no? Se muestran junto a él, ya no es el demonio, sale Foster, La Roca y demás. Entonces, ese es un tema. ¿Va a haber un candidato propio o no va a haber un candidato propio? Y a partir de ahí, lo que empieza es una migración del poder político en el peronismo. Entonces, todo eso se te junta en el último trimestre. ¿Cómo va a pilotear eso Cristina? Yo creo que es acá lo hemos hablado, es una política profesional, ¿no? Lo ha demostrado, pero tiene condicionantes económicos, políticos y judiciales que impactan en la política muy fuertes. Ahora quiero volver al tema de las encuestas, porque tenemos unas encuestas para mostrar y por qué, coincido totalmente con vos, por qué Scioli apuesta a la gran interna del Frente para la Victoria para que sea el partido más votado en la primaria. Y Scioli apuesta a la primera vuelta, es decir, claro. Esto lo dice hasta Aurelio, que es el encuestador, uno de los encuestadores favoritos de Scioli. La chance de Scioli es hacer una muy buena primaria todo el Frente para la Victoria y ver si en la segunda vuelta se estira hasta el 40%. Si no, un Scioli identificado con el kirchnerismo en segunda vuelta le gana a cualquiera, le gana Massa, le gana Macri o le gana Unen. Es muy difícil poder levantar una segunda vuelta. Ahora vamos a ver un poquito las encuestas. Ahora, les hago una pregunta. Cuando nosotros estamos hablando de el último trimestre de este año, a ver en términos económicos si Cristina encamina esa agenda desagradable de recortar subsidios. Bueno, este mayo es un mayo de aumento de tarifa, de vuelo de cabotaje, de naftas que ya acumulan 30% en 4 meses, de, obviamente colegio privado, trenes, prepaga, todo, comisiones de los bancos, trenes, cigarrillos, vienen todos los aumentos que estaban un poquito postergados, porque el resto ya se vino produciendo en el primer cuatrimestre del año. Ahora, ¿no tienen la idea de que Cristina, en realidad, todo esto que estamos viviendo, Cristina se lo imaginaba para el próximo gobierno? Es decir, que ella misma había dicho que si querían devaluar, lo va a tener que hacer otro. Si querían ajustar, lo va a tener que hacer otro. Es decir, que el gobierno pensó en algún momento que los tiempos le daba para llegar a diciembre del 2015 con el régimen previo y que en todo caso se acomode otro. La pregunta en este momento es, si Cristina imagina que congelando esta situación, dólar a 8, acumulando inflación y otros desarreglos como los que venimos comentando en la economía, le alcanza para llegar a diciembre de 2015 y que después el segundo sinceramiento, lo haga el que viene. ¿Vos decís que llega o no llega? No sé cómo te da la capacidad para tratar de pensar a 2 o 3 años cuando en realidad no sabemos qué va a pasar ni en 10 ni en 20 minutos en la situación. Pero es importante para saber si el gobierno va este año a un proceso de ajuste o empieza en un proceso, digamos, de tratar de estirar la situación lo más posible. Yo creo que lo primero que van a intentar ahora es inyectar algo de plata con bajando el mínimo no imponible, esperando el aguinaldo, que el consumo postergado de los últimos tiempos haga que crezca un poquito la economía y que mejore las expectativas. La pregunta es si es con eso alcanza o no. Para mí, los desajustes hoy, vos fíjate, una cuenta muy simple, por la quita de subsidios se ahorra 5.000 millones de pesos. Lo que tiene que pagar de sobretasa del EVAC del Banco Central son 20.000 millones, por la diferencia de tasa de lo que pagaba hace un año y ahora. Con lo cual, el paso del tiempo no te está beneficiando, el paso del tiempo te genera más déficit, porque no llegás con esos ajustes a hacerlo. Yo creo que lo que no esperaba era en enero y en diciembre que se le lleve tanta plata, tanta fuga de capital rápido. Y ahí a ellos le acortó mucho tiempo, perdón. No, al contrario, le achica los tiempos. O sea, ¿qué está invirtiendo en términos políticos Cristina? Futuro. O sea, desde que se cayó y se anuló la posibilidad de Cristina Eterna y la reelección, se licuó esa coalición, se fracturó, y el kirchnerismo y Cristina empezaron a perder predicamento, producto de los tiempos marcados ya por la vida real de la economía, en la casa de cada uno, y también sostenido por el discurso de los medios de comunicación no oficialistas. Lo que se empieza a invertir es futuro, se empieza a hacer, o sea, es curioso porque es una de las primeras. Los kirchneristas tuvieron la característica de que nunca prometieron algo que no hicieron y nunca dijeron
que iban a hacer algo y no trataran de hacerlo. Han cumplido bastante con su palabra. Es más, algunos se asustaban y decían, ¿cómo vas a hacer esto? Bueno, lo hicieron en términos mediáticos, la ley de medios, por ejemplo. Se hace el ajuste que no se iba a hacer, se reconocen problemas que no se reconocían, se sincera el discurso hacia la sociedad, y esto empieza a repercutir también en la interna del propio peronismo y en la transición. O sea, de la idea de Cristina, de Cristina reelecta, muerta ya esa idea, a la idea de un candidato propio, a la idea de que Scioli es el que aglutina. O sea, políticamente lo que se está tirando en la máquina es futuro, es futuro político. Entonces hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Hasta ahora creo que han sido profesionales en términos políticos, como decía Nacho, y creo que han sido profesionales también en términos económicos. El tema es que muchas veces han insistido con una construcción en soledad y en confrontación que no les ayudó a que esa expertise, a que esa experiencia, a que ese acostumbramiento al manejo de la cosa pública les permitiera generar una cosa que política y económicamente tiene que ver, que es confianza, entusiasmo, futuro. Y lo que están quemando es futuro. Es cierto que en este momento el nivel de entusiasmo en la ciudadanía y en la sociedad, no está en su mejor momento respecto de la relación con el gobierno, está claro, pero también yo creo que este gobierno nos ha sorprendido en reiteradas oportunidades justamente por su inesperada habilidad para pararse nuevamente en la iniciativa que lo pone en el centro de la escena. Yo sumaba una de las cosas que recién decías, y el gobierno dijo, no vamos a volver al mercado de capitales, y está intentando eso, está trabajando para eso, te faltaba ese dato, es decir, nos está dando algunas respuestas ciertamente más conservadoras de lo que se podía esperar de este gobierno, pero sin embargo yo creo que efectivamente el gobierno puede sorprender con iniciativas políticas que vuelvan a posicionarlo en un lugar de acción. Ahora, discúlpame, Rodrigo, el tema de la vuelta al mercado de capitales, el propio gobierno se metió prisionero de su propio discurso en que eso es una opción conservadora. Conservador es sacar la dólar de la Reserva Banco Central, y cuando te quedan pocas reservas, pagar a los acreedores como se hizo, o poner un cepo al dólar solamente para pagar a los acreedores. Es decir, Cristina, todo el zafarrancho que se hizo con el dólar fue para pagar puntualmente todos los vencimientos. Ahora, cuando vos tenés una cuestión de prioridades y no refinanciás deuda, es decir, ¿es conservador que Evo te refinancie deuda a 10 años al 5% anual en dólares? No. Eso no, porque libera recursos del presupuesto para hacer otra cosa. Si bien inversión y desarrollo, lo que entendieron, dejando de lado ese discurso, para mí, berreta, desde el punto de, bueno, podés hacer una bandera del desendeudamiento, porque no es desendeudamiento. Estás endeudando al Banco Central, al Tesoro con el Banco Central, emitiendo pesos. Es más, nadie está discutiendo que acá hagas ajuste fiscal. A esta altura sí, porque ya es tan grande el desequilibrio, sobre todo por los subsidios. Tenés 130.000 millones de pesos de subsidios económicos que no podés financiar. Pero en su momento, lo que Cristina falló en términos económicos es que podía financiar ese nivel de gasto público, pero en vez de financiarlo dándole a la maquinita, esa cuestión ridícula que le dijo Mercedes Marcó el Ponte, el propio Moreno y demás, tenía que financiarlo con financiamiento internacional, para no emitir pesos y tener más dólares que ingresaban y financiar la obra pública, financiar otras cosas. Le fallaron los cálculos, me parece prisionero de su propio discurso. Entonces, el equipo económico se da cuenta que solo se sale este año de la recesión, no alcanzan con los dólares de la soja. Los dólares de la soja te aumentan un poquito la reserva, como viene sucediendo, pero no te alcanza. Si ingresan acá 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares de crédito financiero en lo que queda del año, ahí te salvás de hacer un ajuste más drástico en la economía, o te da tiempo para poder suavizar ese ajuste. Eso genera una situación política, o sea, entramos en la etapa liberal de la Revolución Nacional y Popular. Pero no es liberal, ¿o te parece que es liberal? No, a mí me parece que... Digo, lo podemos chicanear, lo podemos decir que es liberal, pero en realidad es... Yo lo que debato es con el propio discurso, o sea, acá la cuestión no son los instrumentos, la cuestión es, hacia dónde se va. Lo que vos decís que es berreta, y que podemos coincidir o no, que en algún momento, o sea, con un montón de plata en la caja, cualquiera es Gardel. El tema es cuando no la hay, o sea, el tema es cómo se administra y cómo se avanza en la escasez y dónde se buscan los recursos para reemplazar lo que no entra por el lado que antes entraba. Lo que sucede es que esto te fractura el kirchnerismo, o sea, hay sectores del kirchnerismo puro que empiezan a mirar todas estas cosas medio con
espanto y hay que gastar tiempo en reforzar el discurso duro con la militancia. La Junta en el Mercado Central le empiezan a explicar que esto no es lo que dicen que está haciendo. Entonces me parece que es esto que yo planteaba antes. Esto lo que le va quitando y le va, o sea, la realidad económica y maniobrar sobre ella, lo que le va quitando es futuro político, le desgaja la alianza. Déjame aportar algo a lo que decía Maxi, que me parece muy importante. Cuando vos decís un modelo popular, nacional, etcétera, fue financiar la industria local, y lo hicieron, y festejaban, o sea, ayer se inauguró una fábrica y es que bueno, tomando plata, etcétera. El gobierno también tiene que haber tenido el mismo mensaje. Si hay plata barata, tomala para fomentarla. El Fondo Monetario, el día miércoles, le dio 17.000 millones de dólares a Ucrania para que pueda salir de su situación. Bolivia consiguió plata, República Dominicana salió y tomó plata. Si el mundo te está dando plata barata, al revés, es nacional y popular traerla acá para poder fomentar la industria local. El fondo es otra cosa, porque el fondo encima te pone otras condiciones ridículas que los burócratas del fondo establecen, como privatizar el Banco Nación. Además los antecedentes, no podemos odiar los antecedentes que hemos tenido en Argentina. El fondo es incómodo, pero digo, Bolivia no le pide plata al fondo hoy. Uruguay canceló las alternativas, claramente. Uruguay y Brasil cancelaron la deuda con el FMI antes que la Argentina. Después lo hizo Néstor Kirchner. Fue el tercer país que canceló y después lo hizo México. Es decir, no es que Kirchner hizo la revolución cancelando con 10.000 millones de dólares del FMI. Siguió la tendencia de lo que era la región. Lo anticipó Lula, lo anticipó, creo que estaba Tabaré en el gobierno, y después canceló la Argentina y después canceló México con un gobierno liberal. Pero lo mismo canceló porque tenía la guita. Decía, ¿para qué sigo con la línea del fondo? Pero yo creo que vos lo dijiste con claridad. El tema del relato, mientras se pueda, se verá, pero me parece que hoy ni de cerca es una prioridad para el gobierno. Vos hablabas, bueno, puede ser que le falten 7.000 millones de dólares que esperan traer de crédito externo. Sí liquidan, ¿no? En la última parte del año los sojeros, sí liquidan, ¿no? Porque por ahí está esta expectativa de decir van a estar liquidando. No, los sojeros es porque liquidan, porque el equipo económico entendió el ABC de cómo funciona el negocio. Si no liquidan con la tasa del 30, subísela al 50 o al 60 y van a liquidar. Porque si le va a apretar tanto mantenerse en dólares, que van a soltar los dólares y se van a quedar en pesos. Pero pueden apostar una nueva devaluación, una nueva corrección. Es decir, la devaluación, vos si querés, no es el problema. La devaluación vos la pagarás con los niveles de tasa de interés en cierto momento. Si no estás en hiperinflación, subí las tasas al 100%. Enfriar la economía, ¿no? Bueno, pero matás la economía real. Bueno, por eso. Lo que pasa es que el equipo económico creía que la devaluación se paraba, no sé, con tasa más baja que el nivel de suba del dólar, y rogándole a los ojeros o diciéndole en los discursos que los ojeros eran muy malos porque se quedaban con el dólar. Fíjate lo que estamos hablando, que no liquidan, bueno, te lo subo al 100, destruyo la economía real. No, bueno, entonces devalúo, bueno, también tiene un efecto. Entonces ahí, bueno, entonces me endeudo afuera, 7.000 millones, bueno, pero, y le fue mal en el Banco Mundial, le fue mal en el Club de París, o sea, no es tan fácil. Ahora... No. Hace 2 días había una nota que leí en el Financial Times donde se mataban de risa de esto, ¿no? Ellos hablaban de cómo se están comiendo sus palabras, ¿no? O sea, te lo van a facturar y eso va a llevar un tiempo. No es que, bueno, yo cambié, ahora préstame plata en 2 minutos, sí, cómo no. Entonces, ahí es donde realmente esto de la herencia de Cristina y toda esta cuestión, ella me parece que está buscando, como vos bien dijiste al inicio, algunas banderas como para decir, bueno, yo me voy y... recibí 15.000 millones de dólares de reserva, dejo 20.000, los trenes destruidos están nuevos, 4 o 5 banderas y tratar de llegar bien al último día. Ahora, en este marco de las restricciones concretas de la economía real y los problemas financieros, ¿quién sabe cómo termina esto? Ahora, igual, Nacho, perdón, no subestimemos al acreedor tampoco. El acreedor no te va a dar plata para que vos las gastes o la malgastes y después no se la puedas devolver. Es obvio que te va a pedir un control, un artículo 4 o lo que fuera, porque ya tenemos historia, claro, ya tenemos una historia nosotros de eso. Pregunta porque finalmente es un aspecto no económico, es claramente político, pero dentro de la herencia, una de las cosas que desde el punto de vista, yo lo veo del lado del mercado, que no es que me preocupe, pero me parece que el que hereda bastante poder, porque en los últimos tiempos, si es algo que hubo, es confundir Estado con gobierno. Entonces el Banco Central ya no es independiente, responde a los intereses del gobierno y ahora va a depender después a los intereses del gobierno que viene. ANSES, las cajas. En ese caso, cuando vos ves los bonos que compra, lo que no compra, cuándo está para prestar, etcétera, está para responder los intereses del momento de un gobierno. Ahora, reforma del mercado de capitales. El nuevo regulador
tiene un poder bastante fuerte sobre la actividad. El que hereda también va a heredar un poder político que hace 3 o 4 años atrás no estaban en todas las áreas. Por eso todas esas reformas fueron aprobadas por mayoría y no solamente por la mayoría kirchnerista. O sea, acá hubo una amplia coalición política para que el Estado recuperara herramientas para el manejo de la economía. Acá hay una discusión que se está dando dentro del gobierno y también la dirigencia política, por lo menos en el peronismo, que es si Cristina apuesta en lo que le queda de mandato en seguir esta agenda económica o sigue con frentes abiertos en la interna del peronismo o, por ejemplo, con los medios, con Clarín. Porque el AFCA le va a bochar a Clarín la adecuación que presentó el grupo, porque consideran que la redefinieron en empresas vinculadas o familiares. Muy probablemente haya una batalla judicial en tribunales e incluso en la Corte Suprema sobre el AFCA, impugnando el AFCA. Y el gobierno tiene la carta de la intervención del Grupo Clarín a través del pedido del accionista minoritario en Cablevisión, que es David Martínez, a través de la CNV, lo que vos hablabas, la reforma de la Comisión Nacional de Valores, exactamente. Entonces, si el gobierno avanza en la batalla final con Clarín en estos 16 meses, a través de los instrumentos, ya no de la ley de medios, no importa nada la ley de medios. Acá viene un accionista que tiene el 40% y me dice que están siendo perjudicados sus tenencias como minorista en Cablevisión. Si avanza en esa batalla, con lo cual tiene instrumentos hoy de hacerlo, después vamos a ver qué responde la justicia, lo que sí hace es enturbia toda la negociación que tiene buscando fondos en el exterior. Ahora, por eso está la discusión esta de Cristina, ¿qué hace? Entre otras cosas. ¿Va a fondo con el Grupo Clarín mientras está buscando, pasando la gorra con los dólares, con los fondos buitre en el exterior? Bueno, hay una discusión acá. Y ojo que David Martínez es una también de las propuestas, a través de Gramercy y Fintech, de renegociación con los fondos buitre a partir de enero del 2015. Sí. Es decir, está Goldman Sachs, está David Martínez y está también lo que es de buen diálogo con Zanini. Exactamente. Entonces, acá hay toda una discusión política de Cristina que hace, da la batalla final contra Clarín, los pero en términos prácticos, va a ser interesante verlo, en los 16 meses que quedan de gobierno, ¿en qué se traduce eso? Porque, más allá de la cuestión discursiva, y que se va a poner entretenido, no sé en qué se traduce, pero si Cristina avanza en ese sentido, se va a poner muy entretenida la cosa, porque por un lado va a estar buscando fondos en el exterior, yo creo que recibiendo inversores, y por otro lado los inversores van a ver cómo la Comisión Nacional de Valores interviene uno de los principales grupos económicos del país. Dentro del propio peronismo la van a estimular para que la dé. Para que los eventuales costos de eso los pague ella y no tenga que seguir el otro, porque la ley de medios tuvo analogías con el tema de las AFJP y con el tema del Banco Central y con el tema de darle más resortes al Poder Ejecutivo para el manejo de la cosa pública. Y la ley de medios fue lo mismo, o sea, la ley de medios no fue la ley del kirchnerismo puro, fue la ley del kirchnerismo puro con un montón de aliados alrededor que levantaron la mano entusiasmados con la ley de medios, no con los socialistas, sectores que hoy están volcados más a un discurso opositor. Vos hablabas en aquella época de la ley de medios con gente que estaba cuestionándola, hablaba fuera de micrófono y te decían, no, si yo estuviera en la situación haría lo mismo. Pero bueno, ¿cómo decir que los locos vayan adelante, choquen, lo hagan, después si hay que votar algo se ve cómo se construye la mayoría? Yo creo que el tema de ponerle cercos al Grupo Clarín era un tema de la clase política casi en su totalidad. Ojo que hay una discusión ahí por el tema de que también todos los que llegan quieren que Cristina pague el costo del ajuste económico. Entonces también no tienen bien en claro si les conviene que Cristina avance con su pelea mediática a fondo o resuelva algunas cosas de la economía. No digo que se anulen, pero va a generar un ruido político muy grande, ¿sí? Efectivamente el gobierno avanza en esa dirección. La clave está en lo que le han puesto alrededor al Grupo Clarín, independientemente de la ley, que es David Martínez, y a ver cómo funciona este empresario mexicano. Claro, esta cuña en los contenidos que es Cristóbal López con el manejo de ideas del sur y Tinelli. A ver, porque son las dos novedades, o sea, acá hubo un planteo parlamentario, judicial y político, donde la ley de medios avanzó y se rodeó al Grupo Clarín para que se reduzca, pero también hubo cuñas empresarias adentro, como para decir, bueno, estás rodeado, fíjate bien lo que vas a hacer, ¿no? Ahora, escuchándote, reafirmo lo que decía antes, ojo con sobreestimar esta expectativa de cambio y el que viene va a venir con mucha plata, porque concentra tanto poder
y la institucionalidad quedó tan dañada, porque no es solo la institución gubernamental, es la institución Mercado de Capitales, es la institución Banco Central, es la institución que es una hipoteca, el cheque es una institución, cualquier instrumento es una institución, van a querer verlo, porque si finalmente el poder está completamente concentrado y la decisión del Ejecutivo puede cambiar cualquier rumbo y no tenés queja, y bueno, yo no sé si va a venir tanta plata libremente, simplemente porque cambió. En un ratito, Claudio, hablamos, coincido con vos, porque es la visión que tienen los que aspiran a suceder a Cristina. Es decir, el gobierno está en un proceso de endeudamiento en esta fase. Emitió 6.000 palos, va a emitir por el tema YPF, va a emitir 9.000 palos por el Club de París. Es decir, si cierra la negociación con el Club de París, eso significa en 5 o 6 años vencimiento de deuda por 9.000 millones de dólares más los intereses. Va a buscar financiamiento voluntario. Tiene, bueno, el canje del Boden 15, es un vencimiento de 5.000 millones de dólares en octubre del año próximo. Pero ahí la mayoría la tienen los mismos organismos públicos y ese canje no creo que sea tan... Vos decís que no son los 5.000 palos, es menos. Claro, porque vos tenés que preguntarte a quién le debes plata. Sí. Yo, cuando siempre discuto lo mismo, acá no hubo desendeudamiento, sino cambio de acreedor. Sí. Dentro de ese cambio de acreedor... Pero Boden 15 hay en el mercado, Hay en manos de tenedores privados. Pero los privados son o compañías de seguros, o fondos mutuales, o cajas jubilatorias, que no les conviene no entrar al canje. Les conviene entrar al canje. Porque la pérdida de valor les afecta mucho más su balance que aceptar el canje y esperar también renegociar con otro llegado el caso. Entonces, desde ese punto de vista, la parte de deuda no la veo para nada traumática, porque los vencimientos son todos, no solo renovables, primero pagables, y segundo claramente renovables, con canjes voluntarios, y que el minorista, vos, yo, quizás digamos, yo quiero la plata, y es tan poco que lo van a poder pagar. Ahora ya hablamos qué pasa con los bancos, porque hay toda una discusión de quién es el responsable de que los bancos estén con ganancias extraordinarias. En los balances, pero también algunas son ganancias reales, no es todo ficticio, no todo diferencia del dólar, diferencia cambiaria. Pero en este escenario, esta semana volvió Tinelli y de alguna manera revolucionó a todo el ambiente político. A 16 meses de las elecciones de 2015, el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión parece adueñarse de la agenda política. Con el gobierno en la cuenta regresiva y los candidatos lanzados por completo a la batalla electoral, el animador reapareció con las imitaciones de políticos en campaña. En el primer día del concurso Gran Bailando, le tocó el turno al gobernador bonaerense Daniel Scioli. Esperando que me hagan bien, con respeto, con humor, con sensibilidad social, con sosiego, con deporte, con salud y yabadú. Tinelli se burló del estilo repetitivo de Scioli, pero aprovechó para felicitarlo por el plan de seguridad que lanzó a principios de mes. Con caridad, ¿por qué no? Con capilaridad, con capacidad para la comunidad. ¿Y la seguridad? Seguridad, estamos retribuyendo todos. Hay más patrulleros. Más patrulleros porque llegamos a la conclusión, que la Calecita de Devoto tenía más patrulleros que la Calecita de Magdalena. Me reí mucho con lo del brazo. Yo le agradezco a la gente por ahí, se inquietó por eso, pero yo ya lo tengo totalmente asumido, lo vivo sin ningún complejo, lo vivo con orgullo porque perdí mi brazo en una pasión, el deporte, me pude rehabilitar, recuperar, salir adelante. El creador de Showmatch ironizó sobre los candidatos del Frente Amplio Unen y bromeó con los llamados de los políticos que se preocupan por las imitaciones de su programa. ¿Influirá el programa más visto de la televisión argentina en la campaña electoral hacia 2015? ¿O será la marcha de la economía y las propuestas de los partidos políticos lo que defina el resultado de las presidenciales? ¿Es un elemento más en la política o es un elemento decisivo? ¿Sí? ¿Te parece tanto? Claro, sí, absolutamente. Creo que al revés, creo que nosotros muchas veces vivimos y estamos inmersos en una especie de microclima en el que estamos preocupados por cuestiones políticas que digamos que tienen que ver con las internas, que tienen que ver con estrategias, que tienen que ver con formas de hacer política, que me parece que al gran público, a la gran audiencia no le interesan. Y la gran audiencia mira a Tinelli, efectivamente, y toma simpatías, toma rechazos, evidentemente, la influencia de Tinelli en el caso de Francisco de Narváez
cuando venció a Néstor Kirchner en Ahora, 2009. ¿era eso o se habían comido una recesión terrible en el 2009, que fue la recesión más profunda que esta? Y además no estaba ni la asignación por hijo, hay ni múltiples causas siempre, digamos. los planes sociales, ni la moratoria previsional a pleno, es decir, muchas cosas que después el kirchnerismo compensó, ¿no? La economía para mí va a ser central, si ese es el dilema. Lejísimos por arriba de Tinelli, si no sería mucho más fácil gobernar. Te pones de acuerdo con Tinelli y en vez de buscar 7.000 millones de dólares por un poco menos y resolves todo tu problema. Me parece que además el efecto de la economía es distinto según el candidato. Si la economía se desmadra, esto tiene un efecto muy nocivo que casi lo puede sacar de la pista Scioli. Y en cambio otros candidatos que están por afuera del dispositivo oficial, al revés. Entonces me parece que si la duda es esa, mi opinión es que la economía es gravitante. Ahora sí, Tinelli te cataliza un momento histórico. Es decir, Tinelli no hizo cero política en el 2011. 2011 la elección Cristina con el 54, ayúdenme, ¿hizo política? ¿Hizo humor político? Cero. Todos interpretaban, a Cristina no hay con qué darle, después de la elección de agosto, Pequi, nada. No, y tampoco reaparece hoy, cuando el clima es distinto. ¿Hizo política en el 2009? Sí, cuando el kirchnerismo, todos decían, es el final del kirchnerismo, se acabó un ciclo. Digo, ¿está de alguna manera interpretando un cambio de humor en la sociedad? La elección es el año que viene. Claro, Tinelli no va. Pero todos sabemos que se define en los próximos 6 u 8 meses, digamos. Alguna cuestión, pero el ¿quiénes momento quedan en cancha? ¿Quiénes son los candidatos? Pero el momento del voto sigue siendo importante. Claro. Y ahí, bueno, habrá que ver el año que viene qué pasó con Showmatch, dónde está, cómo le fue. Además hay un tema que no hay que olvidarse, que esto yo lo hablaba incluso con uno de los candidatos. Está todo bien, te puede servir más, menos, el Yaba y Abadú sirve si se empieza a repetir como lo de Alica Alicate y demás. Ahora, Tinelli sobre todo lo que mira es el rating. Y si uno de esos personajes, por más que tenga algún tipo de entendimiento, no mide y en el minuto a minuto se le cae, lo saca. Y eso, proyectado al año que viene, también hay que ver cómo le va con esto. Si no le va bien, no lo hace más. Boca de urna. Claro. Tal cual yo iba a marcar exactamente lo mismo, que quizás en el 2009 era muy sobre la fecha. Vos lo veías y ahí ya tenías que votar. Ahora falta bastante tiempo. Ahora, de alguna manera tampoco no te está instalando, hay un guiño a Scioli Massa. Total, más que un guiño, hay una apuesta a futuro. Acá la pregunta es, ¿qué pasa con Cristina? ¿Qué pasa con Máximo Kirchner? Claro. Si los toca o no los toca. A Capitanich lo sepultó. Pero también eso daña al gobierno, porque es la imagen del gobierno. Claro. Y a Macri no se sabe, a Macri se supone que también lo va a mimar un poquito, pero eso, a Massa y a Scioli los tiene ahí, dice son los dos referentes. Ni me acuerdo si hay un candidato o no hay un candidato, ninguneo total. Es el Tinelli de la transición, o sea, va a tener una influencia en la transición. No va a ir Tinelli contra el humor social, la economía define. No, o sea, es el partido del poder, es el peronismo, va a tratar de incidir desde como decías vos, este catalizador de los humores, que es el humor, precisamente, el humor con la potencia que tiene, el humor con 30 puntos de rating, o sea, son más de 3 millones de personas. Solo en Capital y Gran Buenos Aires. Donde está, solo en Capital y Gran Buenos Aires, donde está, es una audiencia muy popular, donde está la crema del votante peronista, o sea, y con la transversalidad que tiene el voto peronista. Entonces ese es el Tinelli de la transversalidad, un Tinelli que está, me parece a mí que ya, salvo que lo vuelvan a llamar para Fútbol para Todos y eso cambie toda la ecuación, está definitivamente enojado y malhumorado con el gobierno. No lo va a hacer, no va a manifestar el su enojo como lo manifiesta la nata. En términos de clima social era si le daban el fútbol para todos. Sí, ¿Cómo hacía para compatibilizar negocio propio con humor social? Sí. Ese era el problema de Tinelli. Hoy Tinelli había dejado de hacer política Tinelli hasta que justamente no pudo ingresar al negocio de Fútbol para Todos y rápidamente a través de las redes sociales volvió a hacer política. Digo, no fue espontáneo. Digo, lo mismo le pasa a Moyano, digamos, un sindicalista que se fue a la vereda de enfrente, digamos, está a sus anchas en este escenario. Claro. No en el 2011 cuando la economía crecía, digamos, sino en este escenario. Alta inflación, recesión, los precios por delante de los salarios, digamos, si sos sindicalista y no protestás en este escenario, digamos, ¿cuándo protestás? Y los sindicalistas tienen una agenda propia, distinta a la de la corporación política, ¿no? Eso sí, para Moyano Clarín no miente más y para Clarín Moyano no tiene más las manos manchadas de sangre. O sea, acá cambió el país, acá vos pasás del oficialismo a la oposición
Bueno, o sea, me dicen que soy kirchnerista en mi planteo por estas cosas, pero me parece Nadie que podría sospecharlo de vos, claro, director de la revista Noticias. También hay que ver estas cuestiones, cómo el salto de vereda santifica a las personas los comunicadores del bando contrario, ¿no? Otro lindo desafío de Tinelli mientras escuchaba, no solo el rating, sino sale por Canal 13 y su accionista es Cristóbal López, que también tienen intereses encontrados. Pero me parece que eso, el tema de Ideas del Sur es nada, uno ve lo que es el Grupo Clarín y por ahí lo principal es esta batalla que estamos hablando de Cablevisión, David Martínez, la ley de medio. Ideas del Sur es bueno, vos lo conocés bien, en términos de volumen económico es un apéndice. Me parece que el grupo con la tapa muy fuerte contra Cristóbal López, el juego, el otro día está marcando que su agenda va por otro lado, no se va a quedar enganchado por Ideas del Sur y Cristóbal López. Que produce el contenido, no el más rentable, pero sí el más ruidoso y con mayor repercusión y tal vez con mayor influencia en la catalización de los humores políticos que tiene la televisión argentina en este momento. Entonces, a mí me parece que yo no sacaría conclusiones todavía sobre la aparición en la escena de los medios de comunicación de un personaje ajeno al negocio y que en 3 años entró con mucha fuerza en términos del negocio mediático. No es un jugador determinante, con Cristina, ¿no? Pero tal vez sea el que mayores espaldas económicas tiene, incluso más que el Grupo Clarín. Sí, puede ser. En este momento ahora hay que ver qué pasa con Cristina. Me parece, porque Tinelli al advertir en su momento el tema de la Rúa 2001 y demás, la figura presidencial, a ver qué pasa en esta transición con la figura presidencial, ¿no? Porque de alguna manera Capitanich ha servido y le ha servido a Cristina. Realmente el trabajo que ha hecho Capitanich ha sido formidable en términos de blindaje para la figura presidencial. Absorbiendo el desgaste. Desgastó completamente su capital político, pero protegió, si se quiere, el de Cristina, y si uno se lo ve en las encuestas. Si no, era Cristina la que recibía todo el costo de lo que hemos vivido en los últimos 4 meses. Tinelli de Cristina no habló. No, por ahora no. No la mencionó, lo que nosotros publicamos. O de Máximo Kirchner, digamos. Es decir, no ha hecho por ahora la gran lanata, digamos. Que con la presidenta y con los hijos de la presidenta, no. Habría sido el único pedido que le hizo Cristóbal López. A ver, ¿qué hacemos con el tema de las encuestas? Hay una guerra de encuestas, vos, Nacho, en la política online lo has reflejado muy bien. Hay una encuesta de Raúl Aragón, que dicen que Massa no lo tiene contratado, tampoco Scioli, pero le está dando a Massa 25%. Es esta encuesta que estamos viendo acá, casi 25%, casi 18% para Scioli. En tercer lugar, Mauricio Macri, y unen con un caudal interesante, pero separando entre Cobos y Hermes Wiener. Si se suma lo de unen, podrían estar en el balotaje, pero no se sabe si la suma es aritmética, es decir, si se pueden sumar Cobos y Wiener, porque van a ir en una interna y después hay que ver qué pasa con el candidato único de unen. Pero creciendo también en esta encuesta Macri y creciendo también los candidatos de UNEN. Es decir, ni Massa ni Scioli tienen garantizado acá el ingreso al balotaje. Hay una encuesta de Aurelio, que es la encuesta contratada por Scioli, que lo da por primera vez a nivel nacional a Scioli delante de Massa por 1 punto prácticamente, y también Macri en tercer lugar. Pero de nuevo, si se suman todos los candidatos de UNEN, podrían estar en el segundo puesto, ¿no? En el balotaje, ahí disputando cabeza a cabeza con el primero. Y hay una encuesta de Hugo Aime, contratada por Massa, que lo da a Massa primero, con distancia, en segundo lugar Scioli, y en tercer lugar Macri, pero de nuevo, están todos los candidatos de UNEN que si se suman, estarían casi empardando a Scioli. ¿Quién miente? Hay un dato. Es decir, todo está ensalada. ¿Quién miente? ¿Quién está mintiendo? No, pero hay una manipulación evidente. Si te fijas, todas te dan 70 y pico, estas dos. Sí. ¿Por qué? Porque no están desagregando para mí el voto kirchnerista. O sea, lo están midiendo solo a Scioli y no están incluyendo lo que mide Randazzo, Capitanich y Urribarri, que eventualmente confluirían en candidato que gane esa elección. Es decir, eso es lo que marca la encuesta de Aurelio, medida por la interna. ¿Quién votaría en las Aurelio, como internas? Trabaja para Scioli, lo hace al revés. O sea, capitaliza todos los votos. Les dice, bueno, el candidato del kirchnerismo es este, y lo mide de esa manera. Exactamente, la voy a venir a ver acá. A ver, esa es la encuesta
que marca cómo están votando en la interna en cada uno de los Hay una coincidencia, partidos. Maxi, en todos los casos, y es que no la tenemos, bueno. Sergio Massa... Está bien, lo que muestra esa encuesta es que el Frente para la Victoria tendría la interna más votada. Claro. Donde vos sumás los que van a votar por Randazzo, Yo creo por que Urribarri, ese es el dato por Scioli. creo que ese es el y en dato segundo lugar está relevante. Massa porque está solo, digamos, no vota nadie más que Massa a Massa en el Frente Renovador. Me parece, Maxi, que ese es el dato relevante a esta altura del partido. Está muy lejos la elección, están muy lejos las primarias, pueden pasar muchas cosas. Me parece que esto es lo que define la actitud que tengan tanto Scioli como Massa hacia el gobierno y cómo sea esa... O sea, que se caiga, pero no se caiga tanto Cristina, porque el tema es ahí cuando el mal humor se identifique a los problemas con el peronismo. Si la identidad de los problemas es del peronismo, esa ecuación puede cambiar para otro lado cuando llegue el momento de las definiciones. Ahora es el peronismo el que se está llevando la mayor atención, la principal atención, y coincido con lo que dice Nacho. Claro, esa es la faltan que candidatos estamos peronistas. hablando, ¿no? Donde está la interna, y es la gran apuesta de Scioli, que le dé la interna a Cristina, que vayan todos a votar acá a la interna del Frente para la Victoria, que eso lo posicione como el candidato, no el candidato más votado, porque individualmente no va a ser el más votado, pero sí el partido más votado, y que de esa manera pueda estirarse en la primera vuelta, ¿no? Pero bueno, es toda especulación, me parece, porque todavía no sabemos con quién va a ir Massa, quién va a ser el vice de Massa, porque todavía no sabemos finalmente qué va a pasar con esta interna de UNEN, pero es cierto que también hay un nuevo protagonista acá, ¿no? Que es UNEN, que le da una esperanza al voto no peronista en la Argentina, si se quiere, porque si no parecía toda una interna del peronismo, del panperonismo. Y que tiene dilemas internos como el de aliarse o no aliarse efectivamente con el PRO, ¿no? Ese es un dato. Y el otro dato es que en los últimos 3 meses de encuesta, incluso en los más optimistas para Sergio Massa, aparece estancado, mientras Scioli aparece creciendo. Eso también genera preocupación dentro del propio masismo, ¿no? A ver, miren, cuando Cristina esta semana en este replay plantea que las promesas de la oposición, cuando hablan de subir el piso de ganancias, del 82% para jubilados, de dar aumentos para las asignaciones familiares y un rosario largo de propuestas de la oposición sobre las que van a insistir la semana que viene en el Congreso, son promesas que no le cierran. Podemos decir que vamos a subir el 82% móvil, que vamos a eliminar los derechos de exportación a todos o progresivamente, que vamos a descontar de los altos ingresos los alquileres, que no le vamos a cobrar impuestos a los empresarios, que le vamos a... Pero si uno suma todo eso, ¿cómo hace para mantener lo que hoy está vigente? Que es más del 6% del PBI para educación. ¿Cómo hacemos para mantener la asignación universal por hijo? ¿Cómo hacemos para mantener la movilidad jubilatoria? ¿Cómo hacemos para permitir también que los fondos del Estado puedan ir en ayuda de las empresas cuando realmente tienen problemas, como nos pasó en el 2009? Pero si uno suma todo eso, ¿cómo hace para mantener lo que hoy está vigente? Bueno, Cristina en una posición se quiere conservadora. Ahora, por eso cuando todos dicen Cristina está gastando y demás, está despilfarrando, no, yo creo que el gobierno está en una situación de inmovilidad, pero mientras tanto tiene 11% clavado a los jubilados, tiene congelada la asignación universal desde septiembre del año pasado. Es decir, el grueso del gasto público, después hay que ver qué pasa con los subsidios, que trató de encararlo y que lo va a encarar en septiembre con la luz, después del invierno, porque si no... matás a los sectores más populares que se calefaccionan con luz. Pero el grueso hoy es jubilaciones, y las jubilaciones las tiene pisadas con 11%, con una economía que todos sabemos que en el primer trimestre del año superó el 11% de inflación. Sí, sin duda. Sí, bueno, pero ahora, también... ¿hay margen, digamos, Cristina en las próximas 2 semanas retoma esa agenda? Porque la semana que viene UNEN va al Congreso con una consulta popular para aumento de jubilaciones, sube el piso de ganancia. Moyano la otra semana... va a la plaza con el tema del piso de ganancias, asignaciones, es decir, se tiran todos en palomita, se están peleando. Hasta Macri puso un proyecto de ley para aumento de jubilaciones por fuera de la movilidad. Sí, lo que pasa es que todas las soluciones parecen siempre mágicas y maravillosas cuando uno no está en el gobierno y cuando uno no toma decisiones, efectivamente. Muchos de los actores políticos que uno ve hoy
fantaseando en algunos casos con teorías sobre cómo solucionar tal o cual tema, cuando estuvieron en el gobierno no lo solucionaron. Con lo cual, me parece que más que está pisado, digamos, la toma de decisiones, yo creo que el gobierno también debe estar meditando efectivamente cuáles son los pasos a seguir, porque claramente es un momento de crisis, y en ese momento de crisis no hay que, digamos, hay que ser prudente a la hora de la toma de decisiones. Me parece que pasa por ahí especialmente. Vamos hablando a una tanda, gracias ahí a la tablita en Vidal 1726. Riquísimo. ¿Probaron los jamoncitos, los quesitos de la tablita? Vidal 1726. Vamos a discutir después de la tandita si efectivamente hay chances de que Cristina en los próximos 10 días o en los próximos 15 días, como dice Hugo Yasky, suba el piso de ganancias, dé un plus para los jubilados, actualice 20-25% la asignación por hijo. Es decir, si tienen alguna información de que Cristina se viene o no con esos anuncios. Volando a la tanda y volvemos, no te vayas. Colchones y somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800 222 UMED. En www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. Córdoba, territorio de la industria metalmecánica, automotriz y de autopartes. Aquí, como en toda la Argentina, a la hora de renovar sus maquinarias, las empresas piensan en Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Seguimos en Plan M, gracias a River Paz. Estoy cada vez mejor con esta camisita, ¿no? Espectacular. Sí. El otro día ¿Sí te gusta ahí? Bueno, equilibrio con la picada. Viste gente muy joven, viste, casi adolescente. Gracias, qué onda que tenés, gracias. A ver, ¿se vienen los anuncios? ¿Se vienen los anuncios de Cristina? Mirá, yo creo que la voluntad está, el tema es con qué se paga. Cuánto es lo que se anuncia, creo que esa es la cuestión. Todo se paga con emisión a esta altura. Claro. Todo se paga con la maquinita de imprimir pesos. El tema es que yo creo que lo que están tratando es de descomprimir una situación social que aún con beneficios ya adquiridos están empezando a ponerse nerviosos porque o sea, la asignación universal por hijo está todo muy bien, pero hay sectores que la inflación les está comiendo el día a día. El tema de ganancias, bueno, Moyano está ya obsesionado y lanzadísimo con la cuestión y esto tiene repercusión y me parece que, curiosamente, Hugo Moyano representa a un amplio sector de la clase media que paga un montón de plata de impuesto a las ganancias. Pero la verdad no tengo la información concreta, creo que sí se están evaluando alternativas y el tema es cuál sea la decisión final y con qué se paga el asunto. La contracara paga la cuenta. Está muy bien descrita la parte política y social de todo esto, pero la contracara, que yo creo que el mercado siempre mira, si el problema es el déficit, que gastas más de lo que te ingresa y me vas a aumentar gastos, automáticamente te va a repercutir en el valor del dólar. Cuando dijeron recortamos los subsidios, tuviste una caída fuerte del dólar, porque estás atacando al verdadero problema que te generó, si querés, todo el descalabro inflacionario, devaluatorio, etcétera.
Por eso creo que la contracara van a estar mirando de reojo el mercado hasta qué punto pueden ceder algo sin sufrir tanto desde el lado. ¿Sabes que cuando uno habla con la CGT, la CTA de Yasky, oficialista, o la CGT de Caló, dicen Cristina ya viene, nos prometió, están los anuncios en los próximos 10, 15 días. Ahora, la única duda que tienen todos es si Cristina no se enfrasca de nuevo en una guerra total con Moyano. Porque también pensaban ellos que Cristina hacía el anuncio antes del paro nacional de Moyano para quitarle una bandera. Neutralizarlo. E inexplicablemente Cristina se empecinó en que iba a la pulseada con Moyano. Entonces muchos se preguntan si los cortocircuitos, los cruces que hubo esta semana muy duros entre Cristina y el moyanismo no significan que Cristina también se siente desafiada y dice, acá les doblo la apuesta. El problema son las bases. Efectivamente, como decía, el tema de ganancias y otros tipos de beneficios que se puedan dar, digamos, se están sintiendo en la ciudadanía, con lo cual me da la sensación que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y avanzar en algún punto. Ahora, como planteaba también aquí, justamente es todos los pesos que se está aspirando el Banco Central por un lado, los va a tener que emitir por otro, con lo cual digo, no salimos nunca del problema de fondo. Me parece que el gobierno va a tomar la decisión, creo que es relativamente inminente por información que tengo, pero también creo que no va a ser retroactiva al mes de enero, que va a ser posterior. Nacho. Sí, me parece que el objetivo del gobierno es terminar bien y va ensamblando las medidas en ese sentido. Si, como decía Eddie, la percepción, la información es de que la situación social se está complicando en excesivo, calzarán eso con los recursos posibles para no terminar de complicar lo que ya hablamos y explicaste del segundo semestre para adelante, y avanzarán, y si pueden reducir un poco, ampliar un poco, lo manejarán con el objetivo siempre de tratar de llegar bien. Me parece que eso es lo que ordena la política. Colegas, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Eddie, gracias, y recomendamos Periodistas en el Barro. Se agotó las primeras ediciones, por eso hiciste una edición ampliada. Se agotó acá también en el estudio, pues no pudimos conseguir, pero si buscan, lo van a encontrar. Periodistas en el Barro, están todos los principales tope del periodismo argentino, desde Majul hasta Víctor Hugo, desde La Nata hasta El Gato Silvestre. ¿Quién más? Aquí me estoy perdiendo de los grandes Tinelli, Berbisky, Tinelli, Berbisky, están todos juntos ahí revolcándose en el barro, como en los últimos años. Aparecemos todos nosotros, pero ya como extras. Claro. Gracias, colegas. Gracias a vos. Nos estamos despidiendo y nos reencontramos el lunes próximo a las 9 de la noche, como siempre, aquí en Plan M. Tengan todos un muy buen fin de semana largo. Chau.